Pasa a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar. Saludamos nuevamente a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión y los invitamos a que se unan a nosotros a este estudio bíblico que tenemos de la carta a los hebreos. Carta a los hebreos, ¿verdad? O epístola, que bueno, ya sabemos que epístola es carta, una epístola es una carta. Pero antes de continuar con nuestro estudio, vamos a recordar. ¿Qué quiere recordar primero? ¿El verso para memorizar o los libros de la Biblia? ¿Alguien que nos quiera decir el verso para memorizar? ¿Sí nos los aprendimos la semana pasada? Bueno, nos los aprendimos la semana pasada, ¿verdad? Pero esta ya se nos olvidó en esta semana. Entonces, nuestro hermano Antonio sí lo va a decir. Le pasan un micrófono, por favor. Dice el verso para memorizar: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Romanos 16, 22. Amén, gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Romanos 16, 22. Amén. Gracias. ¿Quién más? Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Romanos 16, 22. ¿Sí? ¿Alguien más lo quiere decir? Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el nombre del Señor. Romanos 16, 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Romanos 16, 22. Muy bien. ¿Quién más? Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Romanos 16, 22. Amén. Gracias. ¿Quién más? Yo, Tercio, que escribió la epístola, os saludo en el Señor. Romanos 16, 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el nombre del Señor. Romanos 16, 22. Gracias. ¿Alguien más? Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Romanos 16, 22. Amén. Gracias. Ahí atrás nuestro hermano Miguel. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Romanos 16, 22. Amén. Gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? Yo, Tercio, que escribí la carta, os saludo en el Señor. Romanos 16, 22. Muy bien, gracias. ¿Nadie más? De este lado ya nadie más. Bueno, entonces lo decimos todos juntos. Todos juntos lo decimos. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Romanos 16, 22. Amén. Muy bien. Ahora sí repasamos los versos, los libros. Vamos a decirlo todos juntos. Tomen su lugar, si gusta. Lo decimos todos juntos, desde Génesis hasta Hebreos. Comenzamos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda a los Tesalonicenses, Primera Timoteo, Segunda Timoteo,
Tito, Filemón, Hebreos. Muy bien, amén. ¿Sí? ¿Alguien nos puede decir? Allá atrás nuestro hermano Isaac. Bereshit Shamot, Vaikra Bamibar de Baim, Yoshua Shofetim, Rut, Shmuel Aleph, Shmuel Bet, Melahim Aleph, Melahim Bet, Ibrehayamin Aleph, Ibrehayamin Bet, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Tehilín, Mishlei, Coelet, Shira Sirim, Yesayau, Yeremiau, Eija, Yehezkel, Daniel, Oshea, Yoel, Amos, Obadía, Mija, Nahum, Habacuc, Tefanía, Agais, Sejalía y Malachi. Y del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Muy bien, gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Allá atrás, nuestro hermano Miguel Ángel. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Amós, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Mateo, Lucas, Juan, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, a Tito, a Filimón, a los Hebreos. Amén. Muy bien, gracias, hermano. ¿Alguien más? A nuestro hermano Antonio. Bueno, dice así: Génesis, Éxodo, Levítico. Usa el micrófono, por favor. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Ruth, Josué. A ver. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, Filemón y
¿Y quién? ¿Quién más? Hebreos. Sí, amén. Que es hasta donde vamos. Bueno, pero ya vamos, ¿verdad? Ya la siguiente semana seguiremos repasando para que lo podamos aprender lo mejor que se pueda. Vamos a continuar, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio. La semana pasada nos quedamos en el párrafo donde nos está citando el capítulo 9 y capítulo 10 de Hebreos, que los leímos, ¿verdad? ¿Algún comentario que hayan tenido? Ya lo leímos la semana pasada, no sé si lo habrán leído también en su casa. Recuerden que decíamos que Pablo, o el escritor, ya vamos a ver más adelante, y hemos visto que se duda. Bueno, tal vez la mayoría acepta que fue escrita por Pablo, otros lo ponen en duda, pero bueno, el escritor a los hebreos está explicando ese cambio que se hizo en la ley sacerdotal, ¿verdad? Entonces ahí en los capítulos 9 y 10 de Hebreos nos da toda una explicación acerca de los sacrificios, de los rituales, y nos dice que todo eso fue cambiado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Al ser sacrificado Él, todos esos ritos que se hacían quedaron anulados. ¿Tiene algún comentario sobre esto o pasamos al siguiente párrafo? Porque bueno, después de haber leído el capítulo 9 y 10 dice, esta forma de explicación hizo pensar a muchos hermanos de la iglesia primitiva que había sido escrita por Pablo. ¿Sí? Entonces Pablo, sabemos que él fue fariseo, y como fariseo conocía perfectamente la ley ritual, todos los sacrificios, y era estricto en observar la verdad, y quería que todos lo hicieran de la misma manera, siendo muy estrictos. Entonces él conocía todo esto perfectamente bien. Por lo tanto, cuando se le da la explicación, pudo comprender el mensaje, porque eso era lo que no entendía al principio, cuando era como fariseo, ¿verdad? No entendía el mensaje que había en esa ley. Él lo hacía todo como estaba escrito. Pero entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo le enseña, lo doctrina, recordemos que se le apareció en el camino, quedó ciego por 3 días, y durante esos 3 días, ¿qué pasó? Seguramente fue instruido por nuestro Señor Jesucristo y pudo comprender el Evangelio, el plan de salvación que estaba encerrado, que estaba siendo anunciado a través de toda esa ley. Entonces para él, podemos decir, era fácil, ¿verdad?, comprenderlo y explicarlo. Ese era el objetivo ese fue el objetivo de esta carta. ¿Algún comentario que tengan antes de pasar al siguiente párrafo? ¿No? Bueno, entonces dice, como ya se ha hecho notar, la mayoría de las epístolas de Pablo llevan su nombre al comenzar, exceptuando la epístola a los hebreos. Este hecho provocó incertidumbre en las iglesias de Oriente, que se rehusaban a incluirla en el canon, el cual, es decir, el canon, ya se perfilaba en Oriente desde el año 150, o antes, porque Marción no pudo ser original. Bueno, en el año 150 ya había un canon. ¿Qué es el canon? Para decirlo de manera sencilla, es la lista de libros que se estaban incluyendo, ¿verdad?, dentro de los libros que eran aceptados por la iglesia. Canon, bueno, la palabra canon quiere decir, o es una vara para medir. Entonces era como una regla, ¿verdad? Ya están estipulados qué libros son los que se tenían que usar. Entonces ya existía un canon, pero dice aquí que en las iglesias de Oriente no querían aceptar la epístola a los hebreos porque no tenía autor, bueno, o quién escribió esa carta. Entonces, pero dice que en ese canon ya se perfilaba en Oriente desde el año 150, dice, o antes, porque Marción no pudo ser original. Marción, bueno, ya también había hecho este canon, pero como dice aquí, no fue original, es decir, no es que lo haya establecido, sino que la misma iglesia iba aceptando, pero también iba rechazando algunos libros. Recordemos que los libros que tenemos, ¿cuántos libros hemos dicho que hay en la Biblia? 66. Estos 66 libros
no fueron los únicos que se escribieron. En el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros hay? 27. Pues bueno, también no fueron los únicos que se escribieron. Ya hemos visto cuando veíamos los evangelios que hay más de 20 evangelios considerados o que les llamamos apócrifos, ¿verdad? Lo mismo hay cartas que se escribieron después y algunos libros de los Hechos. Nosotros tenemos, bueno, aquí en la Biblia los Hechos de los Apóstoles, pero están otros libros llamados los Hechos de Pedro y Pablo, los Hechos de... ¿qué otros hechos hay? Mencionando algunos otros apóstoles, ¿verdad? Se me fueron a notar los nombres, pero hay más libros. Entonces era la iglesia la que iba aceptando, inspirados por Dios, ¿verdad? Era Dios quien inspiraba a la iglesia para saber qué libros tenía que aceptar y qué libros quedaban fuera de ese canon. Entonces, aunque por el año 150 ya existía un canon, pero se dice que esta carta a los hebreos en las iglesias de Oriente no la querían aceptar porque no decía quién la escribió. Si ahí dijera que fue escrita por Pablo, seguramente lo hubieran aceptado sin ningún problema, ¿verdad? Así como aceptaron las demás, pero en esta tenían esa duda. Sigue diciendo, esto trajo como consecuencia que los hermanos, tratando de encontrar al escritor de esta, se la atribuyeran a diferentes escritores. Por ejemplo, Clemente de Alejandría se la atribuyó a Lucas, argumentando que Pablo la tradujo al griego. Tertuliano, por su parte, la atribuyó a Bernabé, por cuanto que era levita, Hechos 4:36. Bueno, aquí nos mencionan a dos. Clemente de Alejandría decía que le escribió Lucas, pero que Pablo la tradujo al griego. Si Lucas lo hubiera escrito, ¿hubiera sido necesario que Pablo hiciera una traducción al griego? No, porque Lucas, de hecho, es el único escritor del Nuevo Testamento que no es judío, ¿verdad? ¿De qué nacionalidad era Lucas? Entonces no iba a ser necesario que alguien hiciera una traducción de un escrito de él. Pero bueno, dice aquí que Clemente de Alejandría decía que fue Lucas. Tertuliano se le atribuyó a Bernabé porque él era levita. Hechos capítulo 4 verso 36, ¿quién nos ayuda a leerlo? Libro de los Hechos capítulo 4 verso 36. Hechos capítulo 4 verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Gracias, hermano. Entonces este Bernabé dice ahí que era levita. ¿Y qué tiene que ver que haya sido levita? Pues que él como levita conocía toda la ley. Recordemos que el sacerdocio se le entregó a la tribu de Leví. Entonces si Bernabé fue levita, fue de la tribu de Leví, quiere decir que él conocía la ley. Entonces por eso aquí ¿quién fue? Tertuliano decía que él escribió, porque como ya lo hemos comentado, la carta a los hebreos sí nos habla mucho de los rituales y de los sacrificios, de la ley sacerdotal, de los sacrificios que se hacían en el templo. Entonces tal vez por ese motivo Tertuliano decía que fue Bernabé. Dice aquí, finalmente Orígenes, basándose en una tradición muy antigua que atribuía esta epístola a Pablo, dejó escrito: no al azar los ancianos la admitían como de Pablo. Orígenes, este escritor también, él dice que los ancianos, es decir, ya hermanos, pues que ya tenían cierto tiempo, ¿verdad? Tal vez algunos ya habían fallecido, ya habían muerto. Dice, no al azar, no fue por casualidad que ellos se lo hayan atribuido a Pablo. Y en este caso podemos decir, si había fuentes antiguas, pues son las más acertadas, ¿verdad? Esas fuentes antiguas, estos ancianos que mencionaba Orígenes. Entonces, aquí vemos tres probables escritores. El primero, ¿quién nos menciona? A Bernabé. Bueno, pero antes de Bernabé, bueno, ya el orden sería
el de menos, ¿verdad? Pero bueno, Clemente de Alejandría decía que a Lucas, o sea, no se le atribuye a Clemente el haber escrito la carta, sino que Clemente decía que la escribió Lucas. Tertuliano dijo que la escribió Bernabé y Orígenes, basándose en lo que habían dicho algunos otros hombres antes que él, se la atribuyó a Pablo. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál de estos será el más probable? Pablo, ¿verdad? La tradición que traían los ancianos. Dice nuestro hermano, por la tradición que traían los ancianos, que se la atribuían a Pablo. Pues sí, yo creo que sí, ¿verdad? No podemos asegurarlo, porque decimos, no dice quién la escribió, como las otras cartas, donde dice Pablo, siervo de Jesucristo, yo Pablo escribí de mi propia mano, él lo afirma, entonces no podemos dudar. Pero aquí, como no se escribió quién, como no, el autor, el escritor no puso su nombre, no podemos asegurar, pero bueno, basados en estos argumentos que ponen estos hombres, pudiéramos pensar que el escritor más probable fue el apóstol Pablo. ¿Algún comentario, hermanos? Sí, hermano Antonio. Quisiera preguntar algo, dice, se perfilaba en Oriente desde el año 150, antes porque Marción no pudo ser original. Esto trajo como consecuencia que los hermanos tratando de encontrar al escritor, entonces no se sabe quién fue el escritor de esta. Se le atribuyen a diferentes escritores, por ejemplo, Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría era un escritor, pero no la escribió. Se le atribuyó a Lucas, argumentando que Pablo la tradujo al griego, o sea, Lucas era un escritor, dice, argumentando que Pablo la tradujo al griego. Pablo la tradujo al griego. Ahí los griegos, yo siempre lo he visto, que los griegos han tenido mucho que ver en este asunto de la escritura. Dice, Tertuliano, por su parte, la atribuyó a Bernabé, o sea que Bernabé posiblemente la haya escrito, por cuanto era levita. Entonces dice, finalmente Orígenes, basándose en una tradición muy antigua, que atribuía esta epístola a Pablo, o sea, se la atribuyen a Pablo, que él la escribió, pero el escritor no se da a conocer. Ninguno de estos tres que mencionan dice quién fue el escritor, solo se la atribuyen a Pablo. Entonces ahí que podemos ver que Pablo la escribió. No lo podemos asegurar. No lo podemos asegurar, pero también es muy probable que lo haya escrito. Sí. Es probablemente nada más que él haya escrito, por cuanto no se menciona el nombre del escritor. Gracias, mi hermano. Sí, como decíamos en las otras cartas, sí se menciona aquí y Pablo dice, yo la escribí de mi propia mano, yo Pablo, siervo de Jesucristo, y deja, por decirlo así, su firma, diciendo, yo la escribí. Aquí nadie dijo, yo lo hice, ¿verdad? Entonces, por eso están esas dudas. Y estos escritores antiguos, pues, decíamos, unos se le atribuyeron a Lucas, otros a Bernabé y otros a Pablo. ¿Sí? ¿Continuamos o algo? ¿Quiere agregar algo más? Sí, hermano.
Sí, hermano, bueno, ahorita se está mencionando, ¿no?, acerca precisamente del canon, pero como tal nosotros leemos actualmente y lo decimos, ¿no?, lo estudiamos de esta manera, no se le atribuye, incluso en algún momento le hemos llamado, ¿no?, la carta del autor o el escritor anónimo, pero pues también llegamos a mencionar que probablemente pudo haber sido de Pablo, precisamente por esto, ¿no?, que se ha mencionado y que desde la antigüedad se mencionó. Aquí lo estamos leyendo. Cuando se recibió la carta, pues no sabemos, porque tampoco lo dice ni la carta ni el libro de los Hechos lo menciona, en qué momento fue enviada, a quiénes, sea una sola región, a diferentes lugares, quién la llevó, como en otras también las demás cartas menciona quién la lleva, los propósitos, quién la escribe, quién apoya en la escritura. Pero en el momento de que los hermanos en ese momento la recibieron, pues la recibieron de alguien, de alguno de los hermanos. Por eso yo creo que aquí el escritor de la lección dice que algunos hermanos querían indagar, ¿no?, sobre quién era el escritor, o probablemente algunos hermanos podríamos decir que supieron, o sea, de quién la recibieron, cómo les llegó, o fue enviada y hubo varias copias a diferentes lugares. Eso es lo que no podemos asegurar, pero y que incluso aunque sí se entregó, se leyó, se conoció desde un principio, y por eso la tradición dictaba esto, ¿no?, y se le atribuía a Pablo. Ya mencionamos anteriormente que hay cosas escritas en las cuales decimos que hay ciertas diferencias, la forma de escribir, en el idioma, bueno, que fue el griego, pero había diferencia, ¿no? Esta carta fue escrita en griego, pero las otras fueron en griego, pero en el griego koine, como se menciona, ¿no? O sea, había una cierta diferencia, había algo diferente. Aunque también hay algunas otras expresiones que podríamos decir que es a lo que se le atribuye, ¿no?, como en la salutación, precisamente de esta carta o esta epístola donde menciona a Timoteo. Entonces, pues sí fue escrita en el tiempo, fue contemporánea, ¿no? Y todavía estaban algunos de estos hermanos al mencionar a Timoteo, como decía, pero hablando precisamente del canon, que ya como mencionaba, hermano, era una regla en la cual decían cuáles sí, cuáles no eran aceptados, cuáles se iban a conservar, pero con esta carta, esta epístola, hubo una situación ahí donde algunos pues la aceptaban, la leían, y algún otro no, a lo mejor, ¿no? Bueno, vamos a seguirlo viendo, pero ya como tal, como parte de la Biblia, pues fue aceptada años después por el mismo canon, pero y mucho más después, ya con una completa atribución al apóstol Pablo. Pero nosotros al estudiarlo de una manera así detallada, así lo mencionamos, ¿no? O sea, la escritura como tal se acepta, tanto del canon, inspirada por Dios. La aceptamos, vemos, porque es la realidad, habla acerca de esto, del cambio, ¿no?, del sacerdocio, de la forma de culto, pero lo estudiamos, vuelvo a repetir, diciendo que no se asegura el escritor, aunque se le podría atribuir a Pablo. Sí, gracias, hermano. Sí, no podemos asegurar, pero pues sí, por la explicación que da y las fuentes que menciona, por ejemplo, aquí decíamos orígenes de los ancianos y los más antiguos, los que lo recibieron, porque sí, quienes lo recibieron sabían quién se las envió, pero como tal vez fue pasando, ya los que la recibieron murieron, y como ahí no dice, pues quedó esa duda, bueno, ¿quién la escribió? Pero tal vez algunos sí escucharon comentarios, es la carta que nos mandó el apóstol Pablo, y entonces ya nada más quedó como comentarios únicamente, ¿sí? Entonces, continuamos. Dice, el canon Muratori del año 170 no contenía esta epístola, ya que fue hasta los concilios de Antioquía en el año 264, de Nicea en el 325 y de la Odisea en el 360, en que se comenzó a citar como un escrito de Pablo,
y ya en el concilio de Hipona, en el año 393, se le mencionó dentro del canon, pero separada de las epístolas de Pablo. Bueno, aquí nos está mencionando el canon Muratori del año 170. Al principio, cuando Pablo escribía sus cartas, las mandaba a las iglesias, ¿verdad? Entonces podemos decir, no había una recopilación de todo, aunque Pablo, por ejemplo, en la carta a los Colosenses les dice, esta se la dan ¿a qué iglesia le dijo? De la Odisea, y la de la Odisea también la leen ustedes, es decir, compartan las cartas, pero no podemos decir que una iglesia tenía todas, ¿verdad? Porque las habían mandado a diferentes lugares. Entonces ya con el tiempo comenzaron a compartirlas, comenzaron a juntarlas, y es como se va formando el canon. Sí, entonces aquí en el año 170 pues ya estaba este canon. Bueno, le llaman aquí el canon Muratori. ¿Por qué se le llama así? Porque este hombre fue el que lo encontró, o sea, no lo hizo, no recuerdo, el siglo pasado. Fue este hombre, se llamaba Ludovico Muratori, un bibliotecario que lo encontró, entonces por eso se le da el nombre, no es que lo haya hecho, ¿verdad? Porque dice aquí, ya existía desde el año 170. Entonces en ese año todavía no se había completado, todavía se estaba revisando qué escritos, qué cartas, qué evangelios, qué libros, como les mencionaba, de los hechos, se aceptaban. Entonces, aunque ya existía un canon, pero no estaba completo. ¿Por qué? Porque faltaba esta carta. Y bueno, ya después veremos, por ejemplo, en el caso del Apocalipsis también se tardaron, o fue un libro que se tardó en ser aceptado. Pero entonces este canon del año 170 aún no estaba completo. Dice aquí, no contenía esta epístola. Fue hasta los concilios en Antioquía, en Nicea y la Odisea, en que se comenzó a citar como un escrito de Pablo. 264 años. Bueno, si hemos visto que esta carta a los hebreos se escribió más o menos por el año 65, decíamos, ¿verdad? Antes de la destrucción del templo. Y aquí nos menciona el año 264 del concilio de Antioquía. Podemos decir 200 años después se decía ya que sí es de Pablo, también el de Nicea, pero dice que en el concilio de la Odisea del año 360 se comenzó a citar como un escrito de Pablo. Entonces ya se tenía esa, ¿cómo podemos decir? Esa idea, esa certeza, ¿verdad? Algunos tenían esa certeza, algunos tal vez no, y lo citaban como un escrito de Pablo. En el concilio de Hipona del año 393 se le mencionó dentro del canon, es decir, ya fue incluida, dice, pero separada de las epístolas de Pablo. De hecho, y luego así, cuando hablamos o preguntamos, decimos cuántas epístolas paulinas hay, y decimos 13, ¿verdad? Pero, y hebreos, porque todavía como que está esa duda. Algunos dicen, ¿son 13 o 14? Dicen, porque tal vez también la de hebreos. Entonces todavía está esa duda de quién fue el escritor. De las que sí estamos seguros son 13 cartas del apóstol Pablo, y posiblemente fueron 14 contando hebreos. Entonces dice que en ese canon del año 393, en el concilio de Hipona, se aceptó, pero estaba separada de las epístolas de Pablo. ¿Sí? Dice aquí, fue finalmente hasta el concilio católico de Trento del año 1537 al 1563 en el que se decretó el origen paulino de la epístola. Aquí, bueno, hay que aclarar, porque la Iglesia Católica dicen, nosotros hicimos el canon, la Biblia es nuestra, ¿verdad? Y es una forma de atacar al protestantismo, de decir, es que ellos usan la Biblia que nosotros les hicimos. Ellos se atribuyen la autoría de la Biblia. No es así. Ya sabemos que la mayoría de escritores fueron judíos. Y todo se escribió durante el primer siglo, antes del año 100. Cuando la Iglesia Católica todavía no existía. ¿Cuándo comenzó o cuándo surgió la Iglesia Católica? Año 325 en el concilio de Nicea, ¿verdad?
Es cuando ya se comienzan a poner los dogmas católicos y comienza ya a formarse esa organización. Y como hemos visto, antes del año 325 ya había un canon, que decíamos, todavía no estaba completo, todavía se estaba revisando, pero ya existía el canon. Entonces, ¿qué pasó en esos concilios donde la Iglesia Católica dice, es que nosotros ahí hicimos la Biblia? No, ellos, de cierta manera, podemos decir, la autorizaron, o más bien, lo reconocieron, lo aceptaron, pero no es que lo hayan hecho ellos, ¿verdad? Porque aquí menciona, fue finalmente hasta el Concilio Católico de Trento del año 1537 al 1566 en el que se decretó el origen paulino de la epístola. Se decretó el origen paulino, no que se haya aceptado, se haya dicho, vamos a meterle al canon, ¿verdad? Ya existía. Nada más ahí dijeron, confirmaron que fue Pablo. Y decimos confirmaron porque ya vimos que desde el año, o que Orígenes, ¿en qué época vivió Orígenes? En el siglo III, año 200 más o menos, vivió Orígenes. Entonces, desde ahí ya se aceptaba que era de Pablo. Ellos lo único que hicieron fue confirmar. Pero eso no quiere decir que entonces que son los autores o que ellos realizaron todo ese trabajo, ¿verdad? De compilar y decir, estos libros sí son del canon, no, estos no. Todo eso ya venía. Porque ya veíamos en el año 170 el que se conoce como el canon Muratori. Ya existía, mucho antes de todo eso. ¿Sí, hermanos? ¿Sí, hermano? Nuevamente, hermano. Bueno, aquí se menciona esta parte, ¿no? Pero lo que hizo el Concilio Católico fue, ya como lo dice, decretar que sí era de Pablo. Vuelvo a mencionar, hace rato decía, nosotros ya al estudiar decimos que probablemente puede ser de... Seguimos sin asegurar. Aquí dice que el concilio lo dice que sí, que o sea, ya se le atribuyó, ya se dice y se empezó a ya mencionar más directamente, ¿no? Que era, pero ellos no lo incluyeron al canon, como se menciona, ¿no? No dijeron, si es aceptado, simplemente le dieron la autoría, ¿no? Al apóstol Pablo, porque ya desde antes venía trabajándose esta parte del canon, e incluso, de acuerdo a la lección, el escrito de la lección, el dato que menciona más anterior es el de Marción, en el año 150, ¿no? Habla del 150, pero dice que tampoco era original, o sea, es decir, ya había algo que desde más antes, desde las mismas tradiciones de los ancianos, de la misma iglesia como tal, ¿no? Se mencionaba o se dictaminaba o se decía, ¿no? Cuáles eran los escritos de los apóstoles, de los hermanos que eran aceptados y que pues se ocupaban también, ¿no? Como lecturas en las iglesias, y que ya mencionaba usted, hermano, que en algún momento se leyó una carta en una iglesia, después en otra, así igual la de los hebreos, pues pudo haber ido de diferentes lugares, y en algún momento estaba pensando que también pudo haber ahí pasado esto, que llegó a un lugar, porque decimos no fue directamente a una región como otras cartas, no sabemos exactamente si llegó a Jerusalén o a algún otro lugar, y de ahí se mandó a otro lugar y luego a otro lugar, ¿no? Entonces, en algún momento decían del apóstol Pablo, pero a lo mejor en algún momento, la carta nos llegó de tal iglesia, ¿no? O nos las hizo llegar tal hermano. Ya no, o sea, ya fue pasándose de mano en mano, ¿no? A los demás hermanos hebreos, precisamente para que se conociera, y pues también los mismos gentiles, ¿no? La iglesia en general se conoció sobre esto. Y posterior, pues, por ejemplo, y hablando del catolicismo, ¿no? Porque el canon dictamina algo y los libros que han sido aceptados sabemos cuáles son, pero el católico, la iglesia católica, ha incluido más. Desde ahí pues podemos ver una gran diferencia, ¿no? De lo que ellos aceptan, a diferencia incluso de los demás grupos religiosos, ¿no? Incluso hasta el mismo protestantismo, que salió del catolicismo y ya no acepta, ¿no? Esos escritos que sí acepta el catolicismo. Pero de ahí ya nosotros como iglesia nos basamos a esto, al canon, y ya no se puede, aunque el Espíritu de Dios sigue guiando a la iglesia, ya no hay como que un grupo de hermanos, un grupo de ancianos, consistorio, como se llame, que diga
qué se le puede agregar o qué se le puede quitar. Ya nos sujetamos a lo que está. En algún momento a lo mejor se ha llegado a mencionar por medio del ministerio de utilizar alguna versión, pero tampoco se dice que es la oficial como tal, ¿no? O sea, que esta es la oficial o esta es la... Porque hay quienes dicen, la cristiana es la Reina Valera, ¿no? Es la cristiana. Y alguien dice, pero también le hicieron los católicos. Entonces, ¿cuál es la verdadera Biblia cristiana, ¿no? No simplemente pues por lo que sabemos, por lo que hemos entendido, decimos cuál se puede utilizar. Y de ahí, a lo mejor, cuando estudiamos, algún ministro, algún pastor llega a decir o a mencionar algún texto, algún libro extra de la historia o de algún filósofo, etcétera, para saber alguna información, pero no para atribuirla, ¿no? O como incluso los mormones, ¿no? Que agregan otro escrito como tal, su libro, ¿no? Del mormón, y que dicen que eso es, ¿no? A lo que hay que sujetarse. O podría mencionar también lo que en algún momento nuestro hermano ministro Natanael dijo: tenemos una versión, la cual leemos como iglesia, pero cuando estudiamos, o a lo mejor un predicador, de momento toma otra versión para dar a la lectura algún versículo, porque a lo mejor hay una explicación o utiliza otras palabras que podamos entender, pero no decir, como esta otra versión dice estos versículos mejor o más claros, entonces toda la Biblia hay que tomarla en cuenta en esta versión y hay que cambiarnos, ¿no? Ahora ya no utilizar la Reina Valera 1909, sino hay que utilizar alguna popular. Pero hay otros versículos que no. Entonces el hermano ministro decía, el ministerio puede decir qué textos de otras versiones se pueden utilizar. Entonces ahí sí podríamos decir que es donde el Espíritu de Dios sigue guiando en a qué recurrir, pero no hacer cambios, ni agregar, ni quitar. Bueno, sí, hermano, Rodolfo. Como comenta mi hermano Janiel, primeramente el Espíritu de Dios es el que gobierna sobre todo esto. Y la iglesia primitiva, estamos hablando del 300, del 200 años después, pero la iglesia traía esa doctrina, ya venía llevando todo eso, y estos escritos no contradecían la doctrina. Entonces no era de que alguien la autorizara o no la autorizara. La misma iglesia ya llevaba ese camino, y por ende estos escritos no la contradecían, sino que le confirmaban esa forma de pensar en la doctrina, y eso sigue hasta la fecha. Entonces dice que toda escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Entonces ahí el autor es importante, porque quizás la forma de decirlo, la forma de expresarse cuenta, pero en este caso, como hasta el día de hoy, no contradice la doctrina de la iglesia de Dios. Y aquellos hombres en aquel tiempo, si hubieran estudiado, lo hubieran desechado, porque sí contradiciría a lo que hoy cree la iglesia popular. Entonces ahí vemos que Dios es el que finalmente va poniendo, puso el cambio. Gracias. Sí, el Espíritu de Dios trabajó en la iglesia para ir aceptando, como lo decíamos. Esto es algo muy importante que menciona nuestro hermano Rodolfo, que nada en la Biblia se contradice. Podemos leer desde Génesis hasta el Apocalipsis y no hay una contradicción. La gente ha tratado de buscar contradicciones, incluso hay escritos que dicen 100 y tantos contradicciones de la Biblia, 500, ponen un número y ponen aparentes contradicciones, que para ellos es contradicción porque no han comprendido tal vez el contexto, la historia y muchas otras cosas, y dicen, es que aquí dice una cosa, aquí dice otra, y no es así, ¿verdad? Cuando ya los revisamos y decimos, mira, es que aquí está hablando de esto y aquí está hablando de esto, nos damos cuenta que no hay ninguna contradicción. Entonces podemos leer desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontramos contradicción alguna.
En el caso, y el hermano Janiel mencionaba que la Biblia editada por el catolicismo tiene más libros, pero son en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que no se aceptaron. ¿Por qué? Porque esos sí contradicen la doctrina, incluso todas las creencias que tenían los mismos judíos. Por ejemplo, hay libros donde hablan hasta de hechicería. ¿Qué libro es el que lo menciona? Tobías, ¿no? O Tobit, que dice que tenía que llevar un pez, tomar sus entrañas y quemarlo para ahuyentar a los demonios. Eso es hechicería, algo completamente contrario a lo que enseña la Biblia. ¿Sí, hermana? Son los libros apócrifos, ¿no? Los libros apócrifos, ¿sí? Y que en las Biblias editadas por el catolicismo sí vienen. Ahí vienen los libros de los macabeos. Nosotros usamos los libros de los macabeos. Los hemos usado. No como inspirados para explicar doctrina, sino como historia. Por ejemplo, vemos, ¿mande? Conocimiento, pero también de historia. Vemos las profecías que nos habla Daniel, por ejemplo, de Alejandro Magno, el rey de Javán, que menciona ahí. Bueno, ahí en los libros de los macabeos nos cuenta la historia, qué fue lo que pasó. Y entonces nos sirven como un apoyo, pero no los tomamos como libros inspirados, libros para decir, mira, aquí está la doctrina, porque tienen también otro tipo de enseñanzas. Entonces, no es para ponerlo en práctica, para decir, mira, aquí está la enseñanza, sino conocer la historia. Entonces nos sirve de esa manera, así como podemos leer, y nuestro hermano mencionaba, alguien puede citar a algún filósofo, puede citar a un historiador, puede citar a algún arqueólogo incluso, ¿verdad? Y decimos, son un apoyo para entender mejor lo que nos está diciendo la Biblia, para comprender ciertas, como decimos, o se menciona muchas veces, el contexto histórico y comprender mejor de qué se está hablando. En el caso del Nuevo Testamento, ahí sí no incluyeron libros apócrifos, aunque también los usan. No los incluyeron en su Biblia, pero sí los usan. ¿De dónde sacaron los nombres de los padres de María? Por cierto, ¿cómo se llamaban los padres de María? ¿Alguien sabe qué nombres se les dan? Joaquín y Ana. ¿De dónde se tomaron esos nombres? De los libros apócrifos, de los evangelios apócrifos. Es lo que ellos le llaman la tradición. El catolicismo habla mucho de tradición, ¿verdad? Entonces eso es lo que le llaman tradición, y de ahí han tomado muchas enseñanzas que decimos, aunque los libros no están en la Biblia, pero sí los usan. ¿Sí, hermana Verónica? Aquí encontré por mencionar algunos libros apócrifos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, que es Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, que entre paréntesis viene Siracides, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, y adiciones a Esther y Daniel. Y en el Nuevo Testamento, Evangelio de Tomás, Evangelio de Pedro, Evangelio de María Magdalena, Evangelio de Nicodemo. Imagino que en esos igual han de mencionar lo que comenta, ¿no? En esos evangelios es donde se menciona, y de donde han tomado muchas tradiciones que actualmente se aceptan dentro del catolicismo. ¿Ande? Que han distorsionado la verdad. Que han distorsionado de la verdad, sí, porque ahí menciona que, por ejemplo, José ya era un anciano, María vivía en el templo, y que un ángel le llevaba el alimento, porque desde que nació, pues era, por decirlo, muy especial, entonces tenía que vivir en el templo, alimentada por un ángel, y después se le encargaron a José, que ya era un anciano, ahí para decir que José y María no fueron esposos, y que por lo tanto María no tuvo más hijos. Entonces todas esas tradiciones vienen en esos libros. ¿Sí, hermano? Le digo a mi hermana, a mi esposa, ahí viene la historia de Verónica precisamente, ¿no? Del sudario. De Verónica en los, ¿cómo se llama? En las adiciones que se le hicieron a Daniel, ¿verdad? Al libro de Daniel. Porque el libro de Daniel tiene 12 capítulos, pero después se le pusieron otros 2, el 13 y 14. Sí, de Daniel creo que es Susana, ¿no? Ah, es Susana. Susana. Y de Verónica es la que le entregó el paño al Señor Jesús, donde se queda su rostro, sí, supuestamente, y pues, se le conoce como el sudario. Sí, que cuando lo llevaban ya para ser crucificado, que iba cargando la cruz, lo que le llaman también las 3 caídas, ella se acercó para limpiar el rostro de Jesús. Entonces al quitarlo quedó plasmado ahí el rostro, y es el que supuestamente siguen utilizando, ¿verdad?
hasta en sus películas, en sus dibujos y en todas partes. De ahí dicen que tomaron cómo era físicamente Jesús. Entonces, muchas tradiciones, muchas situaciones que van en contra de la Biblia. Por eso no fueron aceptados. ¿Algo más que quieran agregar? Sí, hermano Claudio. Se menciona que en el concilio de Hipona es donde se decidió la lista de los libros que iban a conformar tanto como el Antiguo como el Nuevo Testamento. O sea, pero no quiere decir que precisamente como es en los católicos, nosotros somos los autores. Entonces, como la autoridad que tenían en ese tiempo, tanto como social como religiosa, o sea, Dios, por medio del poder de su espíritu, los guió para que supieran ellos qué libros eran los que iban a conformar. Entonces, como ellos se atribuyen que ellos son los autores, pero no es así, no son autores, ¿no? Es como, por decirlo así, a nosotros se nos ha dado el honor y el privilegio de hablar de las cosas de Dios, pero no quiere decir que seamos autores de la doctrina, no. Somos instrumentos, como en su tiempo estos hombres fueron instrumentos también para llevar esa verdad. Muy bien, gracias, hermano. Continuamos. ¿Tienen algún otro comentario? Bueno, sigue diciendo. El objetivo de la epístola hizo pensar en un principio a muchos que había sido escrita por Pablo, pero en los últimos siglos esta opinión ha cambiado mucho, ya que fue escrita en el griego más puro, comparándolo con el de las otras epístolas que están escritos en koiné, por lo que surge una serie de reflexiones. Si para esta epístola fue otro el secretario de Pablo, ¿pudo haber usado un léxico mejor o literario? ¿No sabría el apóstol escribir en forma literaria, conociendo a los poetas griegos, como se estudió en lecciones pasadas? Aquí nos está mencionando el griego koiné. ¿Qué es el griego koiné? Es un griego popular que usaba la mayoría del pueblo, y estaba un griego más culto, que eran los que usaban los filósofos y gente preparada, ¿verdad? Los escritores. Como dice aquí, las epístolas fueron escritas en un griego koiné, un griego popular para todo el pueblo. Esta epístola fue escrita en un griego más puro, por decirlo de alguna manera, más, ¿cómo le podríamos llamar? Más culto, más culto. Entonces, también eso es lo que ha causado esa duda. Bueno, ¿por qué se está usando un estilo diferente? Bueno, aquí dice, bueno, tal vez fue otro el secretario, porque ya vimos que unas cartas sí las escribió directamente Pablo, y dice, yo con mi puño las he escrito, y otras, en el verso que veíamos, dice, yo Tercio la escribí. ¿Por qué? Porque Pablo le dictó. Entonces, dice, pudo haber sido otro el secretario el que escribió, y entonces él trató de usar usó un griego, un lenguaje más culto, ¿verdad? Pero dice aquí, ¿no sabría el apóstol escribir en forma literaria, conociendo a los poetas griegos, como se estudió en las lecciones pasadas? Pablo fue un hombre culto, conocía griego, y lo dice, ¿verdad? No nada más griego, conocía más idiomas. Así lo dice en una de sus cartas, dice, conozco, ¿cómo dice él? Conozco lenguas, dice, y no me jacto por ellas, dice, porque había esa situación de que muchos, recordemos que en el día del Pentecostés descendió el Espíritu sobre los apóstoles, y ahí comenzaron a hablar diferentes lenguas, diferentes idiomas. Y dice Pablo, yo también lo sé hablar, dice, pero yo lo sé porque yo lo estudié, no porque lo haya recibido en ese momento. Entonces, no recuerdo exactamente cómo dice, pero ahí vemos que Pablo sí sabía idiomas, era un hombre culto, un hombre preparado, un hombre que había estudiado y conocía diferentes idiomas. Entonces pregunta aquí, si él conocía a los poetas griegos, a quienes menciona aquí, conociendo a los poetas griegos, ¿no habría conocido un griego puro? Pues seguramente, ¿verdad? También.
¿Iba a comentar algo, hermano? Bueno, más quiero hacerlo en forma de pregunta, porque aquí mencionan precisamente que pudo haber sido otro secretario, otro escritor, el autor pues Pablo, pero alguien le ayudó, o probablemente él, por lo que se menciona ahorita, que el apóstol Pablo sí conocía el idioma, ¿no? Incluso, bueno, se menciona puro, o elocuente, o más culto, también se podría decir a lo mejor que era el griego original, porque ya el koiné, al ser pues más popular, no más, hay quien le dice más de pueblo, no más coloquial. Entonces quisiera preguntarlo así, hermano, precisamente en relación a que fue enviado a los destinatarios que fue enviado, las otras cartas, las 13 cartas, fue más hacia pues iglesias gentiles, ¿no? De extranjero gentil, o sea, lo que eran las iglesias que atendía. Y esta carta, que es hacia los hebreos, pues no fue escrita en hebreo, ¿no? Sino en griego, pero que los hebreos o judíos conocían el idioma griego puro. Entonces, probablemente pudiera ser que haya sido escrito de esa manera. Sí, ¿verdad? Podría ser, sí, porque sí, los judíos también conocían idiomas, y siguen siendo, los vemos y sabemos que sí conocen muchos idiomas, ¿verdad? Los judíos han sido, en ese aspecto sí se han preparado. Entonces, pues sí, posiblemente lo escribió en ese griego más puro, porque sabía que ellos lo comprendían. Y, bueno, decía nuestro hermano, tal vez es un griego más puro. ¿Por qué? Porque el griego, al irse enseñando en diferentes naciones, pues se va, de cierta manera, va recibiendo influencias. Por ejemplo, nosotros hablamos español, pero no lo hablamos igual que se habla en España, ¿verdad? Nos entendemos y todo, pero no es igual. Y no es el mismo español que hablan en Chile, en Argentina, en Perú. ¿Por qué? Porque se han ido mezclando. Aquí, nosotros en nuestro español, incluso usamos palabras de origen maya. Algo que pues, en España seguramente no lo hacen, ¿verdad? Y en algunos otros lugares tampoco. Entonces se han mezclado, han recibido influencia. Entonces por eso Pablo lo tenías que escribir de esa manera, para que a las naciones, a las ciudades que les enviara, lo pudieran entender. Todos hablaban griego, pero seguramente no era exactamente igual, porque ya en cada región había recibido cierta influencia. Y aquí ya lo escribe en un griego más puro, sabiendo que tal vez los judíos, los hebreos, sí lo comprendían mejor. ¿Sí? Digo, son argumentos, posiciones que podemos hacer, pero que realmente sí son lógicas todas estas suposiciones. ¿Algo más, hermanos? ¿O continuamos? Dice aquí: otro de los motivos por los cuales se le atribuye a Pablo la epístola es el verso de Hebreos 10:34, en donde se habla de las prisiones del escritor y la familiaridad que manifiesta al hablar de la libertad de Timoteo. Hebreos 13:23. ¿Alguien nos ayuda con estas dos citas? El capítulo 10, verso 34, y después el capítulo 13, verso 23 del libro de los Hebreos. Dos hermanos, hermanas, que nos ayudan. Primero el capítulo 10, verso 34, y después el capítulo 13, verso 23. En Hebreos 34 dice: porque de mis prisiones también vosotros bienes padecéis. Porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. A ver, hermano, ¿tiene el capítulo 10, verso 34 de Hebreos? Sí, es el que leí. Capítulo Sí. 10, 34. A ver, nuevamente.
¿Cuál otro versículo, perdón? Ya lo acabamos de leer. Bueno, dice, lo volvemos a leer. Porque de mis prisiones también os resististeis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos. Hasta ahí, y hermano. que permanece. Gracias. Dice, porque mis prisiones, ¿verdad? Entonces nos está dando a entender que el escritor estuvo en la prisión. Y ahora el capítulo 13, verso 23, por favor, ¿quién lo tiene? Aquí nuestra hermana Verónica. Lo van a leer de aquel lado. Sí, hermano. Sí. Dice 13:23, dice así: sabed que vuestro hermano Timoteo está suelto, con el cual, si viniere más presto, os iré a ver. Amén. Amén. Entonces, aquí en el capítulo 10, 34 dice que estaba preso, ¿verdad? Y aquí está hablando de Timoteo, que dice que ya está libre, es decir, está suelto, que dice que estuvo preso, ya está libre. Dice, y si viniere, yo también los iré a ver. Recordemos que Timoteo colaboró mucho con el apóstol Pablo. Entonces, esto nos da a entender que pudo haber sido el apóstol Pablo el autor de esta carta. Sí, entonces, aunque no lo dice claramente, pero sí hay versos, hay datos que nos pueden dar a entender que el apóstol Pablo fue el autor de la carta a los hebreos. ¿Seguimos leyendo? ¿O tienen otro comentario? No. Bueno, dice: el no tener noticias del escritor de esta epístola no afecta en nada la fe ni la doctrina de Cristo. Antes, por el contrario, el lector de esta epístola descubrirá de inmediato la afinidad que ésta tiene con el plan del nuevo pacto, en armonía con las demás cartas. Después de lo cual se podrá concluir retomando lo expresado por Orígenes: solo Dios sabe quién lo escribió. Bueno, se mencionó hace un momento que decíamos que podemos leer toda la Biblia y no vamos a encontrar ninguna contradicción. Aunque no estemos seguros quién la escribió, pero decíamos, está hablando del plan de salvación, de ese cambio que se hizo de la ley ritual, de cómo en la ley ritual estaba anunciando el plan de salvación que vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo. Y todo el evangelio de la doctrina podemos encontrarla ahí sin ninguna contradicción. Ya hemos mencionado, ¿verdad?, que hay libros que no fueron incluidos porque sí contradecían las enseñanzas. Esta carta no las contradice. Entonces podemos aceptar que es de Pablo, pero si alguien dice no fue de Pablo, ¿en qué afectaría? ¿En qué afectaría la doctrina? No, la doctrina sigue siendo la misma. Entonces dice aquí, después de lo cual se podrá concluir retomando lo expresado por Orígenes: solo Dios sabe quién lo escribió. Bueno, dice aquí, solo Dios sabe quién lo escribió, pero podemos decir, tal vez no podemos asegurar quién la escribió, pero sí podemos asegurar quién la inspiró. ¿Quién inspiró esta carta? Dios, ¿verdad? Dios inspiró a Pablo o a algún otro escritor para que enviara esta carta a los hebreos. Aunque aquí, bueno, nos está mencionando a Orígenes, pero ya veíamos que Orígenes decía, no al azar los ancianos la admitían como el de Pablo. Entonces Pablo lo aceptaba, pero al final también dijo, solo Dios sabe quién lo escribió. No lo podemos asegurar. Sí podemos pensar que fue escrita por Pablo. Tal vez no lo podemos asegurar, pero decíamos, ¿quién haya sido el escritor? Pues es lo de menos. Decía hace un momento nuestro hermano Claudio, decía, somos instrumentos. ¿Quién haya sido escritor? Fue un instrumento que Dios utilizó para dar esta enseñanza. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿O nos ayuda a leer el siguiente párrafo? Si no hay algún otro comentario, alguien que nos ayude a leer el siguiente párrafo.
El koiné es una lengua que surgió cuando Atenas perdió su influencia a causa de las conquistas macedónicas. Al ponerse los atenienses en contacto con los distintos pueblos y diferentes lenguas, perdieron la pureza que traían del dialecto ático. El griego más puro fue jónico, usado por Homero y Hesíodo. Posteriormente surgió el jónico moderno, usado por Heródoto e Hipócrates, y por último el ático, de donde surgió el koiné, que se hablaba en Atenas, y de la mezcla surgió en el siglo III a.C. Un nuevo lenguaje que por hablarse en él le llamó dialecto común, o todos los territorios helénicos se koiné. Se le llamó dialecto común o koiné. Muy bien, gracias, hermana. Entonces, aquí nos menciona, ¿verdad?, que este koiné surgió precisamente porque comenzaron a mezclarse con otros pueblos. Dice que Atenas perdió su influencia a causa de las conquistas macedónicas y se puso en contacto, es decir, se comenzaron a mezclarse con otros pueblos y surgió este griego koiné. Dice, nos menciona que perdieron la pureza que traían del dialecto ático. El griego más puro fue el jónico. Bueno, recordemos que Grecia en la antigüedad no era una nación, ¿verdad? Eran pueblos. Estaba Atenas, estaba... ¿qué otros pueblos? De hecho, Macedonia, estaba Macedonia, Atenas, Troya. ¿Qué otros pueblos griegos había? Corintos, bueno, también, bueno, diferentes pueblos, todos griegos, pero independientes unos de otros. No formaban una sola nación, sino que aunque todos eran pueblos griegos, pero eran independientes. Por eso incluso había en ocasiones guerra entre ellos mismos. Fue Alejandro el Grande, quien unificó todos esos pueblos para formar, bueno, lo que se llama también el Imperio Griego, ¿verdad? Porque ya después conquistó otras naciones. Hermano Isaac, ¿tiene algún comentario? Bueno, pero antes de unificarlos, todos esos pueblos se les conocía como nación griegas. ¿Por qué? Porque ellos mismos sabían que, pues no sé la verdad muy bien, pero ellos mismos se reconocían que eran de ellos. Ellos mismos se apoyaban. Cuando un pueblo tenía una pelea, los demás, bueno, no todos, algunos, los demás lo apoyaban militarmente. Pero entonces por eso se fue juntando todos esos pueblos que no estaban así como ya la nación griega, pero sí, o sea, era una nación, pero todavía no muy unificada. Sí, eran pueblos independientes unos de otros, cada uno tenía sus propios reyes, sus propias leyes, pero sí en ocasiones cuando había guerras se juntaban, ¿verdad? Incluso decíamos, entre ellos había guerra y había unos pueblos que apoyaban a unos y otros que apoyaban al otro. Entonces decíamos hasta que Alejandro, su padre, ¿cómo se llamó el padre de Alejandro? Filipo, quiso unificarlos. No pudo, murió, pero ya entonces su hijo Alejandro es el que pudo unificar todos los pueblos griegos y después salió a invadir otras naciones como los persas y ya hizo diferentes campañas militares para formar lo que se conoció como el Imperio Griego. ¿Sí? Bueno, ya están aquí los niños. La próxima semana continuamos comentando un poco de esto y contestamos las preguntas. Vamos a recibir a los niños para que también presenten el estudio que tuvieron en esta mañana. Pasa a vosotros.